Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos. El calendario dice que es 26 de septiembre de este 2025. Estamos ya en día viernes. Para muchos es un día de celebración porque ya entrando al fin de semana van a tener un descanso, por supuesto para los que no trabajan el día de mañana sábado. Tengo bastante información que compartirles en esta jornada y creo que lo que marca la agenda periodística en el ambiente político doméstico de los Estados Unidos es la acusación que se ha dado el día de ayer contra el exdirector del FBI, James Comey. Este jueves, como lo decía ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado ya formalmente al director o exdirector del FBI, James Comey, uno de los agentes más partidistas, o por lo menos así es como se lo ha visto en la historia de los Estados Unidos, y ha estado bastantes años además en este cargo. Comey ha sido acusado de 2 cargos: hacer declaraciones falsas y obstrucción a la justicia. James Comey habría mentido repetidamente al Congreso y al Tribunal FISA para espiar al presidente Trump en el escándalo del Russia Gate, algo que él sabía que era un invento, ¿no? En 2016, y como nos lo ha ido revelando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, esto habría sido parte del equipo de Barack Hussein Obama. Y claro, uno va viendo la cronología de los hechos y uno se pregunta, primero, ¿cómo es que se logra hacer de este Russiagate un escándalo? ¿Cómo es que esto se logra establecer, además en la opinión pública de los estadounidenses, como algo que le puede incluso costar el trabajo al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que todavía en el 2016 no había juramentado porque no estaba en el cargo? Pero resulta, para que uno vaya teniendo idea, ¿no? Para que también no se deje engañar por esta prensa progresista que, al igual que dar noticias a medias, es igual que desinformar. Dar a cuentagotas o incluso todo basado sobre la especulación, debido a que esto todavía es un proceso que está en camino, pues parece que siempre se escudan en la idea de que es mejor medio mentir que mentir completamente para no tener problemas. Pero al final del día es el ciudadano de los Estados Unidos el que termina estando desinformado. Pero le decía, vamos viendo por partes. Si uno recopila los datos, no de esta administración a la cabeza de Kristi Noem, que va diciéndonos que existe un equipo que ha trabajado para el presidente Barack Obama. Un equipo que le había dicho que Rusia no tenía ni la capacidad tecnológica para poder intervenir en las elecciones, pero igualmente no tenía la intención de inmiscuirse en las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, o sea, la intencionalidad, yo creo que eso es muy subjetivo. Pero de todos modos, eso es lo que dice el informe que presentaron los que en ese momento trabajaban para el presidente Barack Obama. Aún así, se presentaron otros documentos para que supieran que no había esta colusión rusa o esta interferencia rusa o este Russiagate, con tantos nombres que puso la prensa progresista para poder perseguir al presidente Donald Trump. Y en realidad ese era el objetivo, ¿no? Ver la forma de cómo se podía hacer al presidente Donald Trump, primero, antes de que asumiera su cargo, ver cómo se le podía cuestionar su victoria. Y es que, al igual que Kamala Harris, cuando uno revisa cómo se ha dado esta elección de 2016, donde pierde Hillary Clinton, los mismos medios de comunicación que daban por victoria a la campaña de Kamala Harris, porque decían que los números estaban muy cercanos y que el pueblo estadounidense estaba totalmente dividido y que mucha gente creía que el presidente Biden había estado haciendo un buen trabajo y que por eso pensaban que iban a reelegir a Kamala Harris. ¡Mentira! Los principales medios de comunicación se inventaron este tipo de encuestas
para dar esa percepción al pueblo estadounidense de que la elección iba a ser reñida, de que las elecciones iban a ser reñidas al punto que aquel independiente que no sabía por cuál votar, entonces estuviera en esa confusión para que el último día, ya sea porque le ha caído bien el ver a una Kamala Harris que está apoyada por tanta gente de los artistas, o igual apoyada y recibida en todos los medios de comunicación para hablar lo que sea. Incluso se ha dicho que, y esto es una especulación no confirmada, pero se ha dicho que ella habría asistido a muchos de sus eventos en estado de ebriedad, o por lo menos con aliento alcohólico. Y que en algunas invitaciones, incluso en las universidades, se podía percibir este aroma y también el comportamiento en cuanto a las respuestas o las declaraciones que daba Kamala Harris. El hecho es que las encuestas de 2024 nos mostraron otra vez que los medios de comunicación, igual que muchas de las compañías que hacen las encuestas, pues amañaron estos números. Otra vez para crear esa falsa percepción de que había una competencia reñida. Yo creo que si uno revisa los resultados de las elecciones de 2024, uno va a ver la mayoría, pero la mayoría de los mapas electorales donde hay una diferencia abrumadora por parte del Partido Republicano a la cabeza del presidente Donald Trump, que no solo gana el voto popular, por mucho, gana el colegio electoral, por mucho, gana en los condados. Lo que ha pasado en el 2024 es una reacción. Es un voto castigo, como nosotros le llamamos en Sudamérica. Porque la administración hizo pero tan mal trabajo. No solo estamos hablando de que se sumó a una agenda globalista que promovió la pandemia del COVID-19, que sometieron a la gente a estar encerrados. La mayoría de estos estados demócratas se sumaron, pero así al pie de la letra, a lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, el presidente Donald Trump se retiró de esto. Porque había una verticalidad desde arriba, como si se tratara de naciones que tuvieran la misma economía, la misma cultura, la misma forma de respuesta ante este virus o a la emergencia sanitaria. A esto hay que sumarle que la investigación que lleva adelante la Cámara de Representantes en cuanto a todo esto del COVID-19, empezando por el origen de este virus, se determina que ha sido manufacturado y que fue en Wuhan. O sea que este tema de la sopita china también ya fue desmentida. Y que lo que nos decía Joe Biden, castigando a todos los que teníamos siquiera una idea de decir que esto fue manufacturado, te censuraban, te cancelaban. Estaba prohibido hablar algo en contra de los chinos. Pero todo esto se manejó en esa administración. ¿Con la complicidad de quién? De los medios de comunicación. Ahora vayamos hacia atrás. La elección del 2016. La misma dosis de mentiras de los principales medios de comunicación. Por eso tenías a una Hillary Clinton que ya estaba haciendo celebraciones. Sí. Tenías a una Hillary Clinton que daba por hecho que después de Barack Hussein Obama, ella iba a continuar siendo la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y hasta celebraciones se hacían. ¿Por qué? Porque otra vez amañaron todas estas estadísticas o todas estas encuestas. Fueron amañadas y le fueron diciendo al pueblo estadounidense, parece que ya tenemos una virtual ganadora, porque el presidente Trump en cada una de sus disertaciones, porque como no es además un político, sino es un empresario, y él hablaba cosas muy claras, sobre todo la verdad, esa verdad que mucho le duele al zurdo cuando se le encara, cuando se le afronta. Sin embargo, el presidente hablaba muy bien en cuanto a lo que era el movimiento Make America Great Again. Que para que las personas que no tienen idea, Make America Great Again no es un partido político. Make America Great Again, hacer de los Estados Unidos grande otra vez, es un movimiento que nace de la sociedad de la clase media, clase baja, que durante los años 90, 80 ve cómo su gobierno entrega las manufacturas, las fábricas, a países extranjeros para que exporten, o sea, para que salgan del país. Entonces, millones de trabajadores de mano de obra, obrera, se quedaron sin empleos, se quedaron sin prosperidad, se quedaron sin oportunidades y muchos de ellos estaban capacitados o estaban entrenados para hacer ese tipo de trabajo en las fábricas.
Y todo eso fue erosionándose porque permitieron, tanto la industria tecnológica, permitieron, igual que el textil y lo demás, permitieron que se fueran todas estas grandes industrias para China. ¿Por qué? Porque decían que todo esto era económicamente más rentable. Porque el costo operativo de un empleado americano aquí en los Estados Unidos pasaba por mucho lo que era el costo operativo en China. Con el empleado de un solo americano, tú podías emplear en China fácilmente unas 30 personas. Y creo que sobraba el cambio. Entonces, muchas empresas ven solamente la parte económica, sus ganancias, como las grandes corporaciones simplemente velan por sus intereses, y mudaron las grandes empresas, las grandes fábricas fuera de nuestro país. Entonces, toda esa gente que se ve abandonada, porque no hay políticas proteccionistas para que cuiden el trabajo del ciudadano americano de clase media y clase pobre, se levanta, se organiza. Y el presidente Donald Trump ve a esa comunidad necesitada de un representante, que alguien los represente. Si usted lee, por ejemplo, el libro de la doctrina MAGA que escribe Charlie Kirk, lamentablemente ya nos dejó, pero él fue el que pudo hacer la unión de todos estos rompecabezas para que así la gente pueda ir entendiendo cómo es este movimiento. Usted puede entender fácilmente que esto nace como algo espontáneo y natural de la clase media estadounidense. Y que eso atiende el presidente Donald Trump. Pero los medios de comunicación, al ver que no tienen idea, además, que este movimiento existe o lo ignoraron por mucho tiempo, porque para ellos era más importante seguir atendiendo todo lo que traía el presidente Barack Hussein Obama con la teoría crítica de la raza, a ver cómo implementamos la justicia social, la justicia racial, cómo hacemos la modificación de los estatutos para que pueda beneficiar sobre todo a esta gente que dice ser pobre, sin embargo es la que comete crímenes, y ver cómo vamos suavizando las leyes para que estos que son parte de esas comunidades donde pues polula el crimen no sean mal vistas, es más, sean justificadas. Ahí tienes una Alexandria Ocasio-Cortez que constantemente dice que la gente que saquea las tiendas lo hace porque tiene que llevar comida a la mesa. Qué curioso. Estos saqueadores llevan tenis de los más altos precios, van y se meten a robar, a saquear en las tiendas Apple y casi siempre van igual a las tiendas de productos caros. Qué manera de llevarse comida a la mesa con productos caros. Me imagino que después que se lo roban lo tendrán que ir a vender a mitad de precio, si es que. Y si es que lo podrán vender. Sin embargo, eso es lo que justifica el Partido Demócrata. Estas son las cosas que ha hecho el presidente Donald Trump durante su campaña y que logró despertar la atención de la gente. Porque además denunció la corrupción del Estado profundo. Ese Estado profundo al que mucha gente no se atrevía a llamarlo así, de esa manera y por su nombre. Y que son estos mismos del establishment, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, que a veces cuando toca beneficiar a las grandes corporaciones, no importa que sean republicanos, votan igual con los demócratas. ¿Por qué? Porque existe esta colusión para beneficiar a las grandes corporaciones, más no al pueblo estadounidense. Sí, ya no representan al pueblo, representan a las grandes corporaciones porque ellos son los que pagan sus campañas políticas. Y entonces el presidente Donald Trump tiene un interesante ascenso, porque además él entiende que a través de think tankers como el de Turning Point o de Daniel Prager, PragerU, donde se va llegando a las partes, a las bases de lo que es la democracia, a ir uno a uno con las personas, preguntarles qué es lo que realmente le preocupa. En la década pasada, mucha gente no tenía idea, pero esa clase media, que ya había arrastrado por lo menos unos 5 o 6 años de estarse gastando sus ahorros, toda esta gente que representa este movimiento Make America Great Again, estaba muy preocupado por su economía, los altos costos de la gasolina, la constante fuga de trabajos hacia el extranjero. Por eso es que se reavivó el sentimiento patriota que presenta el presidente Donald Trump. America first. Primero Estados Unidos, después el resto. Y esto fue lo que no le gustó a toda esta clase politiquera de izquierda, que generalmente estaba adherida a la Internacional Socialista. Por eso es que el presidente Donald Trump da la sorpresa en las elecciones de 2016. Y esto no se lo puede creer Hillary Clinton. ¿Por qué es que se permite y cómo es que se permite que se logren espiar, por ejemplo, la Casa Blanca de Donald Trump, en la administración de Donald Trump?
o igual la casa en Nueva York, en el edificio Trump. Porque resulta que ya se había logrado ciertos convenios para empresas de arreglos o de sistemas para que hagan cuidado y mantenimiento a las computadoras o a los sistemas de Wi-Fi y todo lo que significa tener el mantenimiento en la Casa Blanca. Y esto se lo había permitido y autorizado en la administración de Barack Hussein Obama. Aprovechando que hubo este puente, que hubo esta oportunidad de poderlo hacer, entonces ellos no dudaron en espiar al presidente. ¿Con la venia de quién? De este sujeto. Sí, al que lo acaban de acusar el día de ayer. Comey lo permitió y él dijo que no. Por eso es que además le ha mentido al Congreso. Hay un informe que yo le fui dando mucho seguimiento, que seguramente usted también lo puede encontrar en el Congreso de los Estados Unidos. Los primeros son relativamente cortos para poderlos leer, sin embargo ya el informe final del fiscal especial John Durham, usted va a poder leer ahí cómo empieza, claro, en los primeros informes hablando de una oficina A o 1 y empieza a relatar que esa es la oficina, la agencia, la persona, la cual empieza a establecer este tipo de comunicaciones. Y a partir de los servidores, de los que supuestamente pues vendrían de la campaña de, o bueno, lo que dice el informe es que viene de la campaña de Hillary Clinton, es que se logra meter este bulo, esta mentira, de que habría esta conexión entre el presidente, o en ese momento el entonces candidato Donald Trump, con el gobierno, agentes o lo que sea de Rusia. Sí. Para que vea, tenemos a un gobierno de Barack Hussein Obama que lo que quería era boicotear la nueva administración, restarle credibilidad. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata había invertido también mucho dinero y se había coludido no solo con los principales medios de comunicación, igual con las redes sociales. ¿Por qué cree usted que después de la derrota de Hillary Clinton llamaron a Mark Zuckerberg y lo sentaron en el Congreso de los Estados Unidos? ¿Usted cree que fue solamente una forma de decir, mire, vamos a ver cómo usted está permitiendo que exista tráfico o que se alimente el tráfico de niños, la prostitución o la pornografía infantil? No. El mensaje de fondo que estaba mandando el Congreso de los Estados Unidos, que todavía estaba en manos de los demócratas, le estaba diciendo a Mark Zuckerberg y al resto de las plataformas digitales: si no controlas la narrativa, nosotros te vamos a controlar a ti y te vamos a quitar del medio. Sí, eso fue el mensaje. Parece mentira, pero lo es. Es ahí donde yo sí hago un fuerte llamado a la reflexión a cada uno de ustedes, porque seguramente vamos a escuchar en los principales medios de comunicación estar llamando a James Comey y van a ver, usted se va a dar cuenta. La prensa progresista le va a dar espacio en todos los lugares para que, por lo menos mediáticamente, trate de salir lo menos salpicado James Comey. Sin embargo, todo esto que le he contado, eso no lo van a hablar. Incluso sabiendo que estos documentos, porque son documentos públicos, están al alcance. Pero yo pienso que mucha gente del periodismo actual o carece de realmente interés de hacer su profesión, o están simplemente dominados por la pereza mental. Pero en cualquiera de los casos, no espera que estos medios de comunicación le informen cuando en realidad lo que necesitan es ver cómo van a proteger a James Comey para que no termine diciendo al final la verdad de que fue un servil al Partido Demócrata y que no le importó mentir al Congreso y peor aún al pueblo estadounidense. ¿Cuál es la respuesta que da James Comey con relación a esto? Él dice: estoy destrozado. Bueno, le empieza diciendo, ¿no? Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no nos imaginamos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas y ustedes tampoco deberían. Alguien a quien quiero mucho dijo recientemente que el miedo es la herramienta de un tirano y tiene razón, pero no tengo miedo y espero que ustedes tampoco. Espero, en cambio, que se comprometan, que presten atención y que voten como si su amado país dependiera de ello. Y así es. Estoy destrozado por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal. Soy inocente, así que celebremos un juicio y mantengamos la fe. Esa es la declaración que dio James Comey
después de saber que ha sido imputado. Y posteriormente a ello, en lo que va de esta jornada, quien es el yerno de James Comey ha renunciado abruptamente a su cargo de fiscal federal, apenas minutos después de que el exdirector del FBI, James Comey, fuera acusado por un gran jurado federal. Se trata de Troy Edwards Jr., ha renunciado a su puesto como fiscal principal de Seguridad Nacional en el Distrito de Virginia, la misma oficina que ahora procesa a su suegro. En una carta de renuncia de una sola frase dirigida a la nueva fiscal federal Lindsey Halligan, Edwards dijo que se iba para cumplir con su juramento a la Constitución y al país. La acusación contra James Comey, de 64 años, pues alega que ha mentido al Congreso mientras daba su testimonio el 30 de septiembre del 2020 en medio de la investigación de la colusión entre Trump y Rusia. Comey, quien se desempeñó como director del FBI desde el 2013, hasta que el presidente Trump lo despidió en 2017, ha insistido que era inocente, como ya lo ha dicho también en su declaración, pero que va a esperar a entregarse esta jornada de viernes. Pues entendemos que no había necesidad de que el yerno termine renunciando a su cargo, pero pues hay un conflicto de intereses que sabemos también no debería o tendría que poner en conciencia para poder retirarse del cargo y dejar que la justicia empiece a presentar las pruebas que durante todos esos años no se ha podido para poder procesar a James Comey. Para algunos, tal vez puede ser una victoria para el presidente Donald Trump. Yo lo que creo es simplemente que esto se trata de un ajuste en cuanto a justicia con el tiempo. Sabíamos que tarde o temprano esto tenía que llegar. Los informes fueron muy claros. Lo que llama mucho la atención es que solamente fuera James Comey. Y por estos cargos de haber mentido. ¿Qué ha pasado con la misma Hillary Clinton, a la cual se le ha encontrado culpable de haber destruido equipos federales, de haber enviado y destruido más de 30,000 correos electrónicos, haber destruido también un celular que era parte de un artículo del gobierno federal, además de prueba y evidencia, pero no está en la cárcel? Se supone que hay una campaña que también ha permitido que se haga esta forma de espionaje contra el presidente Donald Trump y su administración. Sin embargo, no hay consecuencia política. Parece que esta mujer realmente es intocable. ¿Cuándo va a llegar la justicia para estas familias que han vivido, han prosperado a través de la política? Gente que ya tiene 30, 40 años en el gobierno. Gente que se supone no debería estar teniendo 20, 30, 40, 60 millones de dólares en sus cuentas bancarias cuando son funcionarios públicos. Se los ha acusado a muchos o se les ha señalado de que han estado haciendo abuso de confianza, tráfico de influencias y también recibir información privilegiada. Lo triste, lo curioso, lo anecdótico de todo esto, que la justicia estadounidense no procesa a estos políticos. Y eso es lo más grave, porque le siguen diciendo al pueblo estadounidense, mira, yo sí puedo hacerme millonario a costa de tus impuestos, puedo hacer corrupción, tráfico de influencias, y aquí me tienes, libre e impune. El día que entendamos que debemos llevar ante la justicia a toda esta gente, yo estoy segurísimo que vamos a dar un escarmiento a todos los politiqueros. Ojalá Estados Unidos vuelva a ser lo que un día fue, donde el pueblo le decía, le ordenaba a su gobierno lo que tenía que hacer. Y no el gobierno someter a todo un pueblo al punto de llevarlo a un extremo como una emergencia sanitaria, o lo que decía en 1963-1961 el presidente Eisenhower, de que lamentablemente existe un complejo militar industrial que es capaz de estar por encima de los poderes del gobierno. Porque nos mantienen en una constante emergencia. ¿Sí? Y ahí es donde aprovechan los políticos, para pisotear las constituciones, acabar con el derecho y las libertades de los ciudadanos. Tiene que haber una profunda reflexión.
y lo tenemos que hacer ya. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva, Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV y Freddy Silva 80 en Instagram. Los invito a que me ayuden a difundir y compartir este podcast, ya sea por Spotify o igual por YouTube, para que lleguemos a más personas. Este viernes tenemos bastantes datos que poderles comentar. Yo quiero ir avanzando con una muy buena noticia de lo que ha dado a conocer la Reserva Federal en cuanto a la inflación. Resulta que se ha desacelerado el pasado mes de agosto y ha mostrado un indicador en cuanto a lo que sugiere que los aranceles del presidente Donald Trump no estarían creando presiones de precios significativos para los hogares estadounidenses, como lo habían dicho también los analistas, estos expertólogos, estos todólogos de los principales medios de comunicación. Resulta que es curioso, ¿no? Yo solamente antes de poder empezar con las cifras, que me parece muy importante que la gente conozca a través de este programa, yo recuerdo que cuando uno establecía, o por lo menos la prensa progresista, estos principales medios de comunicación establecían qué cosa era estar en una recesión, ellos explicaban durante muchos años que se trataba cuando habían 2 trimestres consecutivos que estaban yendo en una inflación muy alta. Usted recordará que el pasado 2022 y 2023 Estados Unidos alcanzó un hito histórico en cuanto a la inflación. Yo diría que lo más desastroso que nos ha tocado este siglo XXI fue la administración del presidente Joe Biden. Llegamos a una inflación de 9.1% y había una inflación consecutiva a la alza de por lo menos 1 año y medio. Pero cuando uno escuchaba a estos todólogos, a estos expertos, a estos que todos lo saben, prácticamente llegan incluso con una bolita mágica para decir el futuro económico del país, cuando le preguntaba si ya estábamos en recesión, con su mismo argumento que ellos manejaron durante décadas, de estos 2 trimestres consecutivos de inflación alta, estos sinvergüenzas decían que no, ¿cómo? Tenemos una economía robusta, Estados Unidos no puede estar, ni va a entrar en una recesión. No, por favor, quítense eso de la cabeza, eso no va a pasar. Y le digo, cuando uno va viendo informes, y cómo te lo van contando también los de la prensa progresista, por supuesto extrayendo solamente el lado negativo de la historia, pues uno ya deja de creerles. Yo hace mucho ya dejé de creerles. Sin embargo, la invitación, más que usted apague la televisión y ya no los vuelva a ver, es que usted analice. Es que usted de verdad analice. Haga un ejercicio de actitud crítica para que vea si realmente lo que le están diciendo es cierto. A veces uno está muy ocupado. A veces uno tiene que procurar llevar comida a la mesa, pagar la renta de la casa, los seguros del carro, y tiene muchas obligaciones, el transporte, educación para los hijos, ropa para los hijos, y a veces uno no tiene tiempo para poder investigar. Pero créame, si usted se saca un poquito de tiempo en la noche antes de dormir, 15, 20 minutos como mucho, usted se va a enterar de cosas que le están afectando en su diario vivir, pero que por ignorarlo o por falta de tiempo no está siendo parte de la solución. Dice que el índice de precios del gasto al consumidor personal ha aumentado un 0,3% con respecto al mes anterior. Esto, según el Departamento de Comercio, un poco más que el aumento del 0,2% de julio. En los 12 meses que terminaron en agosto, el índice subió un 2,7% frente al aumento del 2,6% de julio. Los precios subyacentes, una medida que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, subieron un 0,2%, ni la mitad de uno. Una desaceleración respecto al aumento del 0,3% del mes anterior. En comparación con hace 12 meses, el índice subyacente ha subido 2,9%, igualando la inflación interanual de julio.
Los precios de los bienes duraderos, los más afectados por los aranceles, cayeron por segundo mes consecutivo con una disminución del 0,1%. El gasto real en bienes duraderos, es decir, el gasto ajustado en la inflación, aumentó un 0,9% tras haber subido un 1,8% en julio, lo que indica que la desaceleración del mercado laboral y la preocupación por los aranceles no han disuadido a los consumidores de comprar bienes más duraderos. En los últimos 7 meses o desde el inicio de la presidencia del presidente Trump, los precios de los bienes duraderos han subido un 0,4%. Esto equivale a una tasa de inflación anualizada del 0,6%. El índice de inflación general ha aumentado a una tasa anualizada del 2,6% durante ese periodo, igualando a la tasa interanual. Los precios de los bienes duraderos o no duraderos han aumentado un 0,2%, revirtiendo la caída del 0,1% del mes anterior. El gasto real en bienes duraderos ha aumentado un 0,5%. Yo creo que en grandes términos lo que podríamos decir es que la economía está relativamente como la ha encontrado el presidente Donald Trump, o podríamos decir más bien también que ha bajado ligeramente. Siendo honestos, tampoco podríamos decir que esto se ha reflejado en nuestros bolsillos, porque lo que aparece en la canasta familiar, igual cuando toca el momento de pagar en los cajeros, pues uno va viendo que lamentablemente la depreciación del valor adquisitivo del dólar pues es lamentable. Y todo esto aunado a que venimos de 4 años que han sido estrepitosos. Entiendo que el presidente Donald Trump tiene una apuesta muy grande para que este tema de los aranceles traiga un flujo de dinero muy grande hacia los Estados Unidos, se permita la apertura también para que la industria manufacturera estadounidense pueda exportar hacia el extranjero, pero nos imaginamos que no son simplemente 4 años de la administración Biden. Recuerden que son 8 años de la administración Obama, que de igual manera no ha priorizado cómo pueden hacer para que los estadounidenses tengan ingresos de la venta de sus productos. Casi todo se ha generado a raíz de ofrecer siempre servicios. Alguien va a China, se trae ropa barata, la vende por acá, hace la patente de una marca. Sin embargo, no es producido aquí en los Estados Unidos. Y le digo, cuando uno va viendo, lo único que termina al final haciendo siempre es crecer la economía, ya sea de India o de China o de cualquier otra nación, y no priorizar los Estados Unidos. Pero si sumamos 8 años de uno, 4 años del otro y todavía lo que se ha ido perdiendo a lo largo de la administración de George Bush hijo, pues todavía habrá mucho camino que arreglar. Y no será nada sencillo. Veremos, ojalá que todo esto, así como el presidente ha hecho la promesa durante campaña que iba a bajar el precio de la gasolina, pues esto también se pueda cumplir. Ojalá que no existan más de estas excusas que venían diciéndonos igual la administración Biden cuando decía que el tema era Rusia y la guerra, o después estaba el Medio Oriente y después Irán, y todo siempre era una forma de decir nosotros no sabemos cómo arreglar la economía o bajar los precios de los carburantes. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha presentado un plan para ello. Todavía estamos viendo la gasolina que siempre anda rondando entre los $3, a veces $3.10, $3.20, o a veces baja $2.87, $2.80, pero de ahí no ha vuelto a bajar más. Y el pueblo estadounidense está esperanzado en que tengamos esos días mejores, los cuales ha prometido el presidente. Déjenme contarles que hay otra información también importante que ha dado a conocer el Departamento de Justicia de Trump, declarando la guerra contra la votación amañada. El día de ayer también en una noticia muy importante, un caso histórico que podría cambiar el rumbo de las elecciones del país durante décadas, el Departamento de Justicia, a través de la fiscal general adjunta Harmeet Dillon y el procurador general John Sauer, le han dicho más bien a la Corte Suprema de Estados Unidos que los distritos electorales basados en la raza deben terminar de una vez por todas. El caso es el de estado de Luisiana contra Philip Collins y el caso relacionado Press Robinson contra Philip Collins. Surge de los legisladores progresistas de Luisiana que cedieron ante los jueces de izquierda y crearon un segundo distrito congresional de mayoría-minoría. La idea era equivocada. La ley de los derechos electorales, BRA, no puede ser utilizada como herramienta para la manipulación racial perpetua de los distritos electorales.
Hoy, en la Corte Suprema, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia les dijo a los jueces que la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto no puede exigir constitucionalmente una división de distritos con predominio racial. Y esto es muy importante que lo entendamos. Se supone que ya tengo tiempo también hablándoles de esto que llamamos la discriminación positiva. Que de alguna manera toda esta politiquería de izquierda de Barack Hussein Obama, de la justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, nos han venido lavando el cerebro de que es importante para restituir, o lo que ellos entienden, darle más derecho al que lo había perdido por siglos, entonces se le pueda conceder esta discriminación positiva. Le voy a dar ejemplos como para que lo entienda mejor. Discriminación positiva. Resulta que, o igual podríamos decir de la raza, o igual de género, o por minoría. Resulta que hay 2 niños que ya están saliendo de la escuela. El niño es blanco, de una clase media, ni siquiera pudiente, pero tiene calificaciones de excelencia. Y resulta que existen otros estudiantes que no tienen acumulación de buenas calificaciones, porque seguramente pues o no les gusta el estudio o no se han preparado para ello. Pero resulta que las universidades, con todo esto de la discriminación positiva y todo esto del DEI, diversidad, inclusión, equidad, ya sabe usted, todo esto de la Agenda 2030, pues lo que han hecho es que, aunque no tuviera ese niño notas académicas de excelencia, entonces, por ser negro, por ser hispano, por ser pobre, por cualquiera de los argumentos que ellos pudieran encontrar válidos, entonces sí le podían dar a esta persona, aunque no se hubiera preparado. En cambio, a quien realmente sí lo hizo, no se lo dan. ¿Por qué? Por ser blanco. Porque han metido en la cabeza hasta de los adultos, le digo que el lavado del cerebro puede pasar igual con niños, igual que con adultos, le han hecho creer que existe un sistema opresor blanco, que no lo deja surgir, que no lo deja crecer, que no lo deja avanzar. Y en nombre de esa discriminación del sistema, pues hay que darle las concesiones a estas personas que forman parte o de minorías o de otras razas. Ya no importa la parte académica. Y es que uno ve la deterioración que ha tenido el país y es a raíz precisamente de este tipo de mentiras que han logrado aceptarse como verdades desde el poder político, pero sobre todo asentados en la base de la sociedad. Por eso es que hoy nos podemos creer esta mentira de que una mujer, un hombre con barba, se crea mujer. Y que cuando tienes, por ejemplo, sentada ante el estrado frente a congresistas, a una nominada a la Corte Suprema de Justicia como Ketanji Brown, y se le pregunta, ¿qué es una mujer? No sabe qué responder. Primero dice que no es bióloga. Y después al final, igual como todo lo que significa esta agenda del feminismo, dicen que la mujer es lo que quiera ser. Si un hombre se identifica mujer y se siente mujer y quiere vestirse como mujer, pues es una mujer. Ya no solamente es el tema de que se sienta y se vista y quiera ser una mujer. Ahora tienes a los parlamentos trabajando para que en su licencia diga que es una mujer, para que diga que es un female. Y van más allá. Incluso los hombres que se creen mujeres y que tal vez tienen hijos, pues buscarán una protección, porque entendemos que muchas de las leyes se basan en que la mujer, entre comillas, es más, o va a tener mucho más cuidado en la protección de sus hijos, y por eso cuando se trata de hacer la división del tiempo en cuanto las parejas se divorcian, pues suele tener la custodia, o por lo menos siempre prioriza más a la mujer para que tenga la custodia de los niños. Pero resulta que ahora el hombre se cree mujer y en su documento dice que es mujer. Pues ahora las cortes tendrán que actuar en base a consecuencia de ello. A esta mujer, aunque sea hombre, le tendrán que dar o más tiempo o más prioridad. Ya no importa si ha tenido un antecedente de abuso doméstico o lo que sea. Y aunque no me lo crea, esto ha pasado y sigue pasando en Argentina, igual que en España. Hace mucho que tienen ellos batallando este tema de la agenda de género. Pero parece que incluso si uno le da la alerta aquí en los Estados Unidos, parece que la gente no lo quiere creer. O piensa que eso no va a pasar. Pero eso sucede.
Por eso es importante todo esto que nosotros estamos viendo de lo que ocurre en nuestro Tribunal de Justicia. Por eso este tema, por ejemplo, que ha planteado el tema de las elecciones, aunque yo sé que parece que fuera una confusión el tema de estar hablando de las elecciones y estar hablando sobre este tema del racismo positivo, la discriminación positiva. Pero aunque no lo crea, cuando usted ya va atando cabos, uno va entendiéndolo mucho mejor. Porque se supone que no debe haber distritos en los cuales, porque existe más una minoría, entonces se pueda destinar políticas que vayan, digamos, en esa minoría o en ese color de raza, en ese color de piel. Se supone que ya nosotros debemos entender que la política está puesta ahí para que entre consensos y disensos se logre buscar la mejor forma para que la mayoría logre una convivencia pacífica. Pero en este caso, con todos estos marxismos culturales que trae la Agenda 2030, no, ahora hay que buscar los privilegios de los grupos más pequeños. Así sean 500, 200, igual 1000. Pero que esos 1000 puedan influir para que el resto de los millones tengan que ser sometidos a lo que dicen estos miles. ¿No me lo cree? Vea este tema de la agenda LGBTQ en California. Si tú no les hablas a estas personas con los artículos, ¿no?, con los pronombres que ellos quieren que les digas, hay amonestaciones, primero verbales, después escritas. Y después puede haber una multa económica. O sea, ya estás obligado a que tú le llames como ellos quieren que los llames. Y todo esto ha sido modificado precisamente porque hay un proceso, hay bastante avance de toda esta agenda progresista. Por eso es que nosotros tenemos que ir viendo que todo esto que nos han ido metiendo a través de estos marxismos, este neomarxismo cultural, lo que busca no es la igualdad, la equidad, la protección para ciertas minorías, no, es privilegios. Se supone que nosotros tenemos que priorizar a través de nuestros políticos que deban legislar para todos, para el bienestar de todos, para la convivencia pacífica de todos, pero protegiendo siempre pues, a la mayoría. No vamos a hacer leyes que se ajusten a ciertos pequeños sectores, ¿no? Habrá que pues, legislar para la mayoría. Y dentro de esas legislaciones pues, habrá que hacer acápites de cláusulas de excepción que protejan también esas minorías. Pero no hacer que esas minorías sean el grueso de la ley, de la legislación, para afectar al otro grueso de la población que tal vez no está de acuerdo con ello. Por eso este tema de lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia es importante que nosotros lo observemos. Y también que sea un avance para que ya se vaya desechando muchos de los mitos los cuales se han establecido a través de los principales medios de comunicación en cuanto al sistema electoral. Vamos a seguir avanzando con nuestra agenda para hoy. Déjeme contarle que hay un informe muy interesante que habla sobre los ataques terroristas de la izquierda radical que están en camino a alcanzar niveles récord en lo que va de este 2025, mientras que los demócratas han sido ya acusados de intensificar su retórica dañina en su oposición a la administración del presidente Trump. Los complots violentos planeados y perpetrados por la izquierda en Estados Unidos como porcentaje de todos los ataques y complots terroristas han alcanzado un récord en la primera mitad de 2025 y están en camino de alcanzar un máximo de 3 décadas. Esto según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Hasta el 4 de julio del 2025, excluyendo el asesinato de Charlie Kirk y el ataque a las instalaciones de ICE de Dallas, hubo 5 ataques o complots de izquierda según el estudio. Esta cifra es más de 8 veces superior al promedio de 0,6 incidentes de izquierda registrados anualmente entre 1995 y el 2000. Las investigaciones de CSIS compilaron y analizaron un conjunto de datos de 750 ataques y complots terroristas en Estados Unidos entre el 1 de enero de 1994 y el 4 de julio de 2025, y por primera vez en 30 años, los ataques terroristas de la extrema izquierda están superando a los de la extrema derecha. Esto también muestra el análisis.
En este estudio se ha encontrado que el aumento de la violencia de izquierda desde que el presidente Trump asumió su cargo por primera vez en el 2016 ha sido motivado en gran medida por el extremismo antigubernamental o el extremismo partidista. Desde entonces, según este estudio, los ataques o todos los ataques de izquierda hasta el 4 de julio del 2025 parecieron estar motivados por una de las ideologías, concluyó el estudio, señalando que el tiroteo fatal de Charlie Kirk parece también ajustarse a ese patrón. El presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, garabateó: "Oye, fascista, atrapa esto", en un casquillo de bala antes de dispararle mortalmente el 10 de septiembre, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El estudio concluyó que el aumento de la violencia de izquierda este año puede explicarse ya que la oposición a la administración Trump alimenta los ataques tanto contra su liderazgo político como contra las instituciones estatales que llevan a cabo su agenda. No voy a leer más de este artículo porque también quiero invitarlo a que usted lo haga, porque me parece que es interesante avanzar en ello. Sin embargo, la realidad que estamos viendo en nuestro país es que el extremismo, el radicalismo está en aumento y debería preocuparnos. Yo quiero mencionar, porque lo había visto ayer, déjeme ver si estoy en la hora, cerca de la tarde, de este líder conservador Matt Walsh, quien fue un amigo muy cercano de Charlie Kirk, en su momento igual de Ben Shapiro, de Candace Owens, y él dijo, o por lo menos escrito, esto que me ha llamado a la reflexión y quería compartirlo con ustedes el día de hoy. Imagina, dice, que tenemos una administración demócrata. Ahora, imagínate que un radical de derecha disparó y mató a uno de los liberales más influyentes del país en televisión y en vivo. Ahora imagina que miles de otros conservadores celebraron descaradamente el asesinato y pidieron más de ellos. Ahora imagina que en la misma semana otro derechista disparó en un club campestre mientras gritaba MAGA y otro disparó en una estación de noticias y dejó un manifiesto quejándose del sesgo liberal en los medios. Ahora imagina que una semana después de todos esos ataques, un francotirador conservador apostado en un tejado disparó contra una clínica de Parenthood o Planned Parenthood, matando o hiriendo a varias personas. Imagina que este ataque de Planned Parenthood fue solo el último de una serie de ellos que se remontan a varios meses atrás. ¿Hay alguna duda de cómo responderían los demócratas? ¿Hay alguna duda de que emprenderían una guerra a gran escala contra los conservadores y harían de personas como yo, hablar sobre Matt Walsh, fueran llevadas esposadas y con grilletes frente a las cámaras? ¿Hay alguna duda de que declararían la ley marcial y etiquetarían toda expresión de derecha como incitación? ¿Hay alguna duda de que estarían arrestando a conservadores por camiones y enviándonos a Guantánamo? ¿Hay alguna duda de que cerrarían Fox News y todas las demás compañías de medios conservadores y arrestarían a sus ejecutivos o los demandarían hasta la bancarrota? Ni siquiera estoy abogando porque los republicanos hagan todo lo que harán los demócratas si los roles estuvieran invertidos. Creo en el Estado de Derecho. Sé que ellos tirarían las reglas por la borda, echarían la Constitución a una trituradora de madera y nos perseguirían implacablemente a todos si los conservadores se involucran en el tipo de campaña sistémica de terrorismo político que la izquierda está llevando a cabo actualmente. No quiero que nadie sea perseguido. Lo que sí quiero, lo que todos queremos, es que la administración de Trump haga absolutamente todo lo que esté legalmente en su poder para procesar y castigar a cada izquierdista responsable de cometer, coordinar, financiar o incitar esta epidemia de violencia política. Quiero que traten a Antifa como la organización terrorista que es y manejen a sus adherentes y afiliados de la misma manera que manejamos a ISIS y Al-Qaeda. Ahora es el momento. Hay vidas en juego. Aplasten a los terroristas, háganlo ahora. Esta comparación que hace Matt Walsh en los primeros dos párrafos, yo creo que explica muy bien cuál es la realidad que estamos viviendo en el país. Y cómo los principales medios de comunicación también juegan un papel muy importante. Se lo voy a poner bastante sencillo.
Cuando se empezó a decir en el 2020, en las elecciones de 2020, que habría un posible fraude electoral o irregularidades en el sistema electoral estadounidense, los principales medios de comunicación fueron los primeros en salir a decir que esto era la gran mentira. No había por qué. Por ningún lado. Hoy vemos que hay más de 1,000 personas que han sido procesadas. O sea, no estoy hablando de acusaciones. Y lo invito a que usted pueda entrar a la página de heritage.org para poder encontrar datos que me parece son cruciales. Sin embargo, los principales medios de comunicación aliados con los demócratas establecieron lo que fue la gran mentira. Ahora veamos qué es lo que pasó en el 2016. Cuando Donald Trump da la sorpresa, y le decía antes de ir a la pausa, Hillary Clinton y sus secuaces ya daban por hecho que habían ganado la elección del 2016. Porque las encuestas, los medios de comunicación, ya todo el mundo la daba por ganadora. Pero se llevan la gran sorpresa de que el pueblo estadounidense ya no quiere más socialismo. ¿Pero qué fue lo que pasó con los medios de comunicación? Se diseminó la idea de que hubo una colusión rusa y de que Donald Trump no ganó legalmente. Pero además, que se hizo fraude electoral en el 2016. Revise los archivos de las televisoras, empezando por CNN. Resulta que para ellos, cuando les conviene, el sistema electoral puede ser amañado, puede tener irregularidades y puede existir un fraude electoral. Cuando se trata de la victoria de un republicano, o en este caso, cuando se trata de la victoria de Donald Trump, que es un personaje ajeno a todo ese deep state o a esa politiquería tradicional estadounidense. Ahí no había reparos, a nadie se le decía que no podía hablar de fraude porque eso sería antipatriota, que además estarías cuestionando nuestro sistema electoral para que quedara en vergüenza al país. No. Ahí es donde más o menos yo creo que usted también puede hacer las grandes diferencias. Las comparaciones son importantes para que usted se fije en hechos, no en cuentos, no en relatos. Porque el dato siempre mata el relato. Lo que ha pasado y lo que sigue pasando es realmente brutal. Pero mientras los medios de comunicación no asuman su responsabilidad de que son ellos los que promueven y perpetúan esta violencia política, vamos a ir en escalada. Yo lo advertí durante el 2020 en muchas de las entrevistas y mucha gente me tildó de que era demasiado exagerado hablar de una posible guerra civil y yo lo expliqué. No se trata de una guerra civil convencional de los siglos pasados, no. Van a haber amagues o escaramuzas de ataques, de intentos de atacarse entre grupos supremacistas o grupos supremacistas saliendo contra personas que simplemente están caminando por la calle y tenemos a grupo Antifa. No estamos muy lejos de ello. ¿Por qué? Porque se sigue echando gasolina a un problema que no se está viendo como problema, que parte no solamente de la retórica de la izquierda, que además en sus acciones hemos visto que es agresiva, no solo es verbal, también en sus acciones son agresivos. Pero tenemos a los medios de comunicación que son su brazo operativo, que mienten igual que ellos, ya no hacen trabajo de investigación. Y lo peor es que ni siquiera te plantean abiertamente, en nombre de esa imparcialidad, a las dos caras de la moneda. Y se contratan presentadores de televisión, como por ejemplo CNN, que tiene a una mujer que cuando se supone debe haber un debate, interrumpe. Hay estudios que muestran que incluso esta mujer hasta se podría interrumpir a ella misma. Más del 72% de sus intervenciones es interrupción a los invitados. Y eso le llaman buscar paridad en la noticia. No se deje engañar. También déjeme contarle en otro tema que este hecho de las mujeres embarazadas liberales, que después que el presidente Donald Trump salió a decir que hay un estudio, o muchos de ellos, que indican que existiría un vínculo entre Tylenol y el autismo, pues hay una fiebre de mujeres liberales, de todas estas zurdas, que lo que han hecho más bien es priorizar
su postura política en vez del cuidado del no nacido. Salieron a grabarse en videos una cantidad de mujeres. Yo lo he publicado igual en mis redes sociales, pero es vergonzoso. Y parece que en medio del fanatismo político, de este extremismo político, a mucha gente no le gusta oír que, por ejemplo, la televisión de la progresista, los principales medios de comunicación, desde antes del 2020, hay registros donde en el 2017, propiamente en marzo de 2017, la misma empresa o la cuenta oficial de Tylenol decía que no se recomendaba a las mujeres tomar Tylenol en su embarazo. Sí. El tema del acetaminofén, con vínculos para deterioro en el desarrollo del no nacido, también lo habían presentado en la televisora de CMC. Y como ella, muchos otros que se pronunciaron sobre estos efectos. Pero ahora que sale el presidente a decir, parece que no importa nada de ciencia y nada de lo que pueda haber dicho incluso la misma fábrica o los que fabrican estas medicinas. Pero el tema es que hay que darle la contra al presidente Donald Trump. También ya casi para terminar, déjeme contarle que Howard Rubin, ex financiero de Nueva York con vínculos con George Soros, fue arrestado por presuntamente traficar con mujeres para llevarles a un ático secreto. Se trata de este sujeto, ¿no? Howard Rubin, que ha sido detenido en su casa de Fairfield, en Connecticut, acusado de 10 cargos por torturar a mujeres sin su consentimiento. Esto lo ha dicho Joseph Nocella, quien es fiscal federal de Brooklyn. Este es un sujeto que tiene fuertes vínculos o ha tenido ciertos vínculos con George Soros. Este famoso ex administrador de dinero, conocido también como Howie o H, está acusado de abusar de las víctimas primero en un hotel de lujo en la ciudad de Nueva York y luego en un ático de 2 habitaciones que transformó en una mazamorra llena de equipos BDSM, o sea, sadomasoquistas, entre 2009 y 2019, es lo que dijeron las autoridades. Créanme que el fruto no cae lejos del árbol y muchas veces lo que viene no solamente de ciertas acusaciones o ciertos señalamientos a este sujeto Soros y todo su dinero, su cochino dinero de la Open Society, créanme que también está relacionado con gente que no es de la mejor. Termino con esto. El presidente Donald Trump ha dicho que parece que está llegando a un acuerdo sobre el conflicto en Gaza. Ha presentado una iniciativa de 21 puntos para poner fin a esta guerra que ha iniciado estos procesos al principio de esta semana. Esto lo ha dicho el día de hoy el presidente. Creo que tenemos un acuerdo para poner fin a esta guerra entre Israel y Hamás. Parece que tenemos un acuerdo en Gaza, se los haré saber. Creo que es un acuerdo que traerá de vuelta a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra, será paz. Creo que tenemos un acuerdo. Ojalá que ya esto que está pasando en la franja de Gaza, tanta gente muerta, tantos niños sobre todo que van a quedar lastimados, algunos sin vida, de ellos también, muchos van a quedar huérfanos, se priorice las vidas. Más allá de lo que tengamos de una afinidad o no política, filosófica, hay gente que está muriendo, como en toda guerra, como en todo conflicto armado. Se tiene que terminar. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. La promesa es reencontrarnos el próximo lunes con otro episodio de Conserva la Voz, como siempre. Antes de irnos, un extracto de la palabra. Espera al Señor, esfuérzate y alienta tu corazón. Sí, espera al Señor. Salmos 27, versículo 14. Tengan un bendecido fin de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la Voz.